Inés Carrasco, analista especialista del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, está con nosotros. Muy buenos días, gracias por acompañarte. Extrañábamos, Inés. Muchas gracias por recibirme. Platicábamos fuera del aire que no habías venido este año. Sí, no, todavía no. Muchas Feliz año, que sea marzo ya. Exactamente igual. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Inés. El Brexit, un tema interesante que va a dar mucho de qué hablar durante este año. Cuéntanos cómo estamos en estos primeros 3 meses del 2017. Pues Theresa May había anunciado desde el año pasado, la primera ministra había anunciado su interés en invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que esencialmente es el artículo que pide la salida de la Unión Europea. Ella había dicho que quería invocarlo antes de finales de marzo. Todavía se puede atener a sus tiempos, pero ahorita tiene un leve contratiempo en la Cámara Alta de los Lores, que decidieron meter una enmienda a una legislación para permitirle invocar este artículo. No sé si recuerdan que la Suprema Corte tuvo que involucrarse claro, para ver si podía la primera ministra invocar el artículo sin el Parlamento. La Suprema Corte decidió que no podía, así que tuvieron que pasar una corta legislación. Pasó muy rápidamente por la Cámara Baja, donde Theresa May tiene un control muy fuerte por el número de escaños del Partido Conservador. En la Cámara de los Lores, que son los no elegidos, fue donde se logró esta enmienda para proteger los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea en Reino Unido. Claramente este es un tema muy preocupante para millones de ciudadanos europeos en Reino Unido y ciudadanos del Reino Unido en Europa. Entonces, lo que quisieron hacer la Cámara de los Lores fue meter esta enmienda para que en las negociaciones lo primero que se asegure sean los derechos de los ciudadanos a 3 meses de iniciar. Entonces, ahora que la Cámara de los Lores aprobó esa enmienda, tiene que regresar a la Cámara Baja, donde probablemente se enfrente una gran pelea ese artículo por el control nuevamente de Theresa May. Sin embargo, todavía es posible que lleguen a sus tiempos de finales de marzo, y a finales de marzo entonces digamos que lo invocan, digamos, el 20 de marzo. El 20 de marzo empieza el reloj a correr, 2 años de negociación con la Unión Europea. Entonces, este año vamos a empezar a ver realmente avances. Hay muchas controversias. Todavía Tony Blair salió a decir que el gobierno está haciendo un muy mal papel, que la gente no sabía lo que se estaba metiendo. Mientras tanto, Donald Trump los felicita por salirse de la Unión Europea. Hay muchísimas manos metidas en este asunto, pero este año digamos que vamos a empezar a ver las negociaciones. Inés, ¿qué tanto pesan? Precisamente tú mencionas a Tony Blair, también John Major, ex primer ministro británico. ¿Qué tanto pesan estas declaraciones en el sentido de que es francamente una estupidez? Digo, así lo han de alguna forma manifestado, que es la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Qué tanto podrían pesar para poder echar atrás eso que votaron los británicos? Pues realmente no hay manera, digamos, que en este momento de echarlo atrás. Realmente la única manera sería si en el Parlamento, ahora que regrese esta legislación con la enmienda de los Lores, si todos votaran para rechazarla, pero realmente eso es muy poco probable. Lo que sí logra Tony Blair, especialmente John Major también, pero Tony Blair siendo una figura más, digamos, que emblemática, lo que sí logra es comenzar a desatar estos debates en el Reino Unido sobre el tipo de negociaciones que quieren, porque Theresa May fue muy clara diciendo que van a tener una salida dura de la Unión, que significa que van a negociar un pacto con la Unión Europea, se lo van a presentar al Parlamento como pidió la Suprema Corte, pero el Parlamento no va a poder enmendar nada de la negociación, simplemente va a poder votar sí o no. Y si votan no, se salen de la Unión Europea sin ninguna aseguración legal de nada. Sí, los ejes centrales de esta negociación es, por ejemplo, pues obviamente la parte económica, pero también la parte de migración, la parte de los refugiados. ¿Qué van a hacer, por decir algo, con los españoles que viven en Reino Unido? ¿Y qué van a hacer con esas políticas migratorias que ahorita estamos viendo cómo Estados Unidos obviamente está imponiendo nuevas regulaciones? Incluso la Unión Europea ayer estaba hablando de retirar a más de 1 millón de migrantes, obviamente ilegales, que viven en la Unión Europea. En fin, ¿cuáles son estos principales ejes que tú estás vislumbrando que van a ser los más áridos en las negociaciones? Como tú bien mencionas, la inmigración es uno, la soberanía es otro tema muy grande. La soberanía. El gobierno británico publicó a finales de enero o principios de febrero un documento que delinea sus intereses en las negociaciones, y uno de los intereses más grandes es recuperar esta soberanía, abandonar la jurisdicción de las Cortes Europeas, también importantemente la Corte de Derechos Humanos Europea, y lo que quieren meter es un gran acto revocatorio, que sería una ley que, digamos, que agarraría toda la legislación de la Unión Europea que pertiene a cosas que son importantes para el Reino Unido, por ejemplo, derechos del trabajo, derechos ambientales, etcétera,
y moverlo todo a la Carta Magna británica y poco a poco deshacer esa Carta Magna según ellos están interesados o no en esa legislación. Entonces, un eje es soberanía, otro eje es migración. Te digo, ahorita la Cámara de los Lores está pidiendo que se aseguren los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido. No obstante, Reino Unido tiene una meta de bajar sus tasas migratorias muy altamente. Entonces yo creo que vamos a ver más restricciones de visas, por ejemplo, para estudiantes. Creo que vamos a ver más complicaciones para trabajadores. Obviamente en la Unión Europea van a tener que hacer algún tipo de acuerdo para controlar la migración europea. Ya no va a haber libre movimiento, se acabó el libre movimiento, se acabó el mercado común y se acabó la unión aduanera. Eso ya lo anunció el gobierno británico en sus intereses de negociación. No obstante, dijeron que económicamente van a buscar los mejores acuerdos con la Unión Europea para continuar haciendo negocios. Y muy interesantemente mencionaron a México en su papel de guía. Dijeron, el Reino Unido está más que dispuesto a hacer negociaciones con países emergentes. Nos mencionaron a varios, mencionaron a Brasil, India, y México fue uno de los importantes. Entonces, yo creo que vamos a ver un gran interés de Reino Unido en negociaciones comerciales con América Latina y en particular con nosotros. Ojalá que así sea. Inés, dentro de todos los análisis, ya por último, que hacen ustedes en el Gilberto Bosques, ¿qué es lo que está detrás de un Brexit, por ejemplo, de todas estas políticas contra la inmigración? ¿Qué detonó que muchos países como la Gran Bretaña, con un alto nivel educativo, estén como en retroceso y culpando a los inmigrantes de estar detrás de las desgracias económicas? Pues mira, yo creo que es muy interesante porque si ves una ciudad como Londres, que es una ciudad que tú dices tiene muy altos niveles educativos, es una ciudad muy rica, es una ciudad muy cosmopolita, la gente en Londres no votó por Brexit. La gente que votó por Brexit fue la gente de ciudades más lejanas, más pequeñas, más pobres, y es la gente que realmente no se ha beneficiado de la globalización, no se ha beneficiado de la inmigración. Ellos no te pueden decir las maravillas de la integración cosmopolita porque no tienen trabajo, porque no tienen casa, etcétera. Entonces creo que ha sido esta división enorme entre las partes ricas y las partes menos privilegiadas de los países, lo que ha fomentado que fácilmente se culpe a un chivo expiatorio, que son los inmigrantes. Habrá que ver qué pasa si hoy hacen un nuevo referéndum, si realmente ganaría el sí. Y además falta un elemento ahí fundamental para ver y analizar el nuevo orden mundial que está cambiando, y es si llega a ganar Marine Le Pen, que prácticamente devastaría a la Unión Europea y culminaría con esta gran integración que se planteó pues, desde hace ya varios años. Muchísimas gracias, Inés. Gracias. Inés Carrasco, del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado. Gracias. Muchas gracias.